esa entrevista que le ha hecho Ale Puebla a Soria. Y quiero que prestéis mucha atención porque muchas de las cosas que van a decir ahora llevamos meses diciéndolas en este programa. Meses, Sonia, diciendo, ojo que esto no es así, ojo que esto de Soria va para allá. Y así está siendo. Por eso os he dado la enhorabuena al principio del programa. Preparaos, sacamos el... Ya estoy grabando. Sacamos la libretita de Loan, atendemos bien a lo que va a comentar, a lo que se va a hablar, porque luego vamos a hablar con Sonia, con la abogada del americano, para que nos puntualice las dudas o nos amplíe alguna información. Vamos a ello, chat, vamos a ello, porque os digo, la entrevista está muy, pero que muy interesante. Ya estoy grabando el video con el celular apoyado al micrófono, así que cuando quieras, si querés vos expresarte primero y después te pregunto, como vos quieras. Como vos quieras, a ver, yo había dividido, Alejandro, bueno, ante todo, gracias por darme esta oportunidad. Creo que hay temas centrales que pasaron en los últimos tiempos. El primero es el tema de Tim Ballard, el segundo que separé es un poco como veo que se está desarrollando la causa de Loan, y el tercero, bueno, es mi situación personal ante la justicia, ¿no? Bien, primero entonces te pregunto, ¿tu nombre y tu apellido dónde estás detenido? Nicolás Gabriel Soria, estoy detenido en el penal Marcos Paz. Bien, Nicolás. Bueno, tema, me dijiste primero, yo iría primero a tu situación procesal. ¿Por qué crees que estás detenido y qué querías explicar respecto a eso? A ver, mi situación procesal es, creo que, demasiado larga. Principalmente lo que puedo opinar es que la causa se basa en irregularidades y mentiras, ¿no? No solo de mi situación de detención, sino de otros intervinientes en la causa que son parte de los 17. Algunos tendrán sus culpas, otros no, pero me parece que en todos la 588 muestra un dejo de historia fabulesca que quiere llevar a gente que no tiene nada que ver a una situación que tenga que ver, ¿no? ¿Y de dónde crees que viene ese ataque? Bueno, a ver, yo creo que este ataque viene de una parte política. Esto ya va más con el tema Loan, ¿no? Considero que hoy, ya con el tiempo y analizando muchas situaciones que fueron pasando, estoy cada vez más convencido que el secuestro de Loan, por un lado me deja muy feliz porque estoy totalmente confiado que Loan está vivo, y por otro lado encasillo la situación de Loan en un secuestro político con fines mafiosos. Ojo, porque lo que está diciendo, y en parte tiene razón, en parte no en toda, le está diciendo es que considera el caso Loan como un secuestro político. Y lo que quiere decir Soria es que han usado a Loan para tirar un gobierno. Ojo y escuchar bien lo que dice. Vamos a ver, lo que está diciendo Nicolás Soria no es una teoría de la conspiración. No quiero decir que eso esté pasando con Loan, porque entre sí no diría yo. Y luego lo comentaremos con Sonia. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que se inventa una cortina de humo política para que la gente cambie de opinión en algo. Por ejemplo, yo os voy a poner dos ejemplos. Los intentos de asesinato de Trump. Los intentos de asesinato de Trump, los últimos intentos de asesinato, fueron una cortina política. No fueron reales. De hecho, lo vimos que no fueron reales. Voy a poneros otro en España. La explosión de los trenes. El famoso 11M, perdón. Esos atentados fueron premeditados ¿para qué? Para que perdiera el PP y ganara el PSOE. Eso no es teoría de la conspiración. Eso está todo documentado. Entonces, a lo que se refiere Soria es que ha habido un manejo político para hacer desaparecer a un niño y tirar el gobierno de Milei y, por lo tanto, a Valdés. Va por ahí, ¿vale? O sea, estad muy atentos porque la cosa es muy interesante. ¿Vos considerás que está vivo y considerás que el secuestro de Loan es un secuestro político con fines mafiosos? Sí, correcto. ¿Y cómo llegás a esa resolución? Primero porque hubo diversos y numerosos casos de secuestro de nenes en la Argentina, sigue habiendo, pasa todo el tiempo, es un tema que no podemos dar la espalda, tanto al tráfico humano como al robo de órganos, como al tráfico sexual infantil, o la explotación sexual infantil en Argentina.
Y este caso tuvo demasiado tinte mediático como también político. Después hubo agentes interviniendo. Eso creo que lo sabemos todos. Ha tenido un tinte político nivel Dios desde el minuto cero. ¿Vale? Eso, hasta ahí tiene toda la razón. Que yo me fui dando cuenta sobre la marcha, que quizás me usaron en cierta parte, en otra parte siguieron una ruta que ellos debían marcar para con el fin de tener beneficios políticos en un futuro. Las elecciones van a ser el 31 de agosto y parte de la política que yo marcaba, que podía ser estar interviniente en el caso Loan en mis cuadros de análisis de investigación civil, hoy quedan reflejadas, ¿no? ¿Podés dar nombres de responsables? Bien. No quiero dar muchos nombres porque obviamente mi situación es totalmente política y estoy preso por eso, ¿no? Pero ¿Vos te considerás un preso político? Hoy ya me considero un activista, un preso político, sí, a ver, una causa. Vos leíste mi descargo, lamentablemente no pudieron ver mi video porque fue borrado por la justicia, pero una causa en donde yo presento más de... Aquí se está refiriendo, recordar que esto nos lo ha contado 20 millones de veces Sonia, el hecho de la desaparición de esa inclusión, vamos a llamarla así, porque claro, al final no declaró porque la declaración no existe, de esa inclusión al intento de declaración que tuvo y que desapareció. Y que de hecho luego Sonia nos lo dijo, se pidió una nueva declaración, le dijeron que sí, que iba a efectuarse y nunca jamás se efectuó. Y ahora vamos a ver, bueno, vamos a escucharle su vocal. ¿Por qué? Porque el por qué o el posible por qué nos lo ha explicado Sonia en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces nos ha dicho Sonia, nos ha explicado que Nicolás Soria le había dado toda la información desde el minuto cero de lo que había él investigado a la jueza? ¿Cuántas? Eso es en lo que se basaba la declaración del americano Soria. 200 pruebas incriminatorias y la justicia no tiene una sola prueba en mi contra y sigo preso hace 9 meses, considero que hay algo que quieren callar en mí, ¿no? Te pregunto, te digo yo nombres. Te digo yo nombres y de ahí me saco una duda. Vera, Colombi, Martinellano, ¿te contactaron directa o indirectamente en la causa? Colombi nunca tuve contacto, Martinellano tampoco. Vera, lo que ustedes saben, ¿no? Lo que está en mi descargo, la parte que interactuamos, en donde yo consideraba que estaba participando o ayudando a la justicia, y luego obviamente la justicia me desconoció y empezó a atacarme, ¿no? Y a perseguirme. Ahora, otra de las preguntas... O sea, en principio, fijaros lo que dice, en principio, como que parecía que sí, que la justicia le daba cancha a la ayuda que él estaba intentando por sus propios medios aportar, y al final parece que todo al final se echó en su contra, ¿vale? Ojo, lo que está diciendo es muy, muy interesante. Lo ha hecho, la verdad es que ha hecho una buena entrevista Ale a el americano Soria. Que se hace también la gente y todo el mundo es cómo conseguiste esos 6 millones que tuviste de gastos, que están en la causa, desde el 1 de julio hasta el 2 de septiembre. Esos fueron ingresos personales. La verdad que a lo largo de mi vida tuve muchos bajones y subidas económicas. El anteaño pasado, en el 23 y el 22 y 24 fueron años muy buenos para mí. Cobraba bastante en dólares, de que eso está todo probado en mi descargo. Fueron transferencias de cuentas mías en Estados Unidos por Western Union y yo mismo las retiraba en persona. O sea, vos hiciste todo esto hiciste todo esto como para... ¿cómo explicarlo? Para investigar por tu cuenta, como un fanático, por así decirlo. Yo no sé si me consideraba un fanático. Sí, considero que estaba en un momento en mi vida que quizás no encontraba mucho sentido. A ver, Alejandro, algo que yo quiero explicar y que quizás en un primer momento no se me creía y ahora con el tiempo se me empieza a ver un poco de otra manera. Al principio no se le creía, ahora se le ve de otra manera. Nosotros siempre le hemos creído en ese aspecto. Yo siempre lo dije, básicamente por sentido común, que es el mayor de los sentidos. El hecho de que, en principio, teníamos que tener claro, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, que él nunca estuvo, ni nunca se ha tenido un dato de que estuviera anteriormente a la desaparición de Loan y que no tenía ninguna vinculación el 9 de julio, ni tenía ninguna data que así constara. Por lo tanto, sabíamos que ahí, o sea, lo que es la sustracción o lo que pudo ser
la manipulación de que lo sacaran de ahí, él no podía, no había nada para achacarle. Por lo tanto, ahí era una vista que él, si pudiera haber ido, realmente para ayudar. Realmente para ayudar. Y luego, para mí, lo más importante, que yo que sé, cada vez que viene Sonia, yo se lo digo, para mí es muy importante el hecho de que cuando le achacan el secuestro de los niños, o sea, que parece ser que los niños no podían salir del hotel, vamos a ver, lo siento en el alma, pero yo eso no me lo puedo creer, y puedo empezar a pensar muy mal, y yo se lo he dicho a Sonia muchas veces, que para mí fue un punto de inflexión. Si tenía alguna duda ahí, me desapareció la duda en el hecho de que, ¿cómo me vas a decir que una persona, una solo, tuviera a los niños y a personas mayores metidas en un hotel obligados, cuando el hotel estaba lleno de policías, lleno de periodistas, cuando había una interacción con el intendente directa, y que eso era prácticamente imposible? Por eso nosotros sí apoyábamos desde el primer momento a Nicolás, porque el sentido común, que era el mayor de los sentidos, no inducía a pensar que Nicolás estaba metido en ese barullo, ¿no? En ese barullo que nos había contado la justicia. Ahí lo único que teníamos que ver era si formaba parte del grupo de los autopercibidos, si iba por sí mismo. Ahí había una serie de dudas, que imagino que esas dudas serán en el juicio, y un juez el que nos diga y nos deje de decir si ahí es culpable o es inocente Nicolás, que eso lo tendremos que ver en pruebas y en el juicio. Y por eso nosotros siempre hemos pensado que algo habrá hecho igual que no debiera. Puede ser, pero eso es algo que tiene que probar la justicia en un juicio. Pero esa tremenda barbarie que le echaron encima, en principio, que muchas de las causas se las cerraron, pero había, ya al principio ni recuerdo la cantidad de cosas que les pusieron. Incluso el tema del dinero. El tema del dinero, ya lo dijo Sonia, que se le habían tirado para atrás porque realmente fue de su bolsillo. Él no cobró del intendente. Los que cobraron del intendente fueron los autopercibidos. ¿Vale? O sea, realmente la justicia se le fue cayendo el chiringuito con Soria en concreto, ¿no? Al igual que se le está cayendo con la Laudelina, y se verá en su momento. Yo siempre lo he dicho, la llave la tiene la Laudelina, y todo el mundo se ha reído de lo que he dicho. La llave la tiene la Laudelina. ¿Por qué la tiene la Laudelina? Ya solo por el mero hecho de pasar lo que pasó. Y oye, voy a hablar, y de repente todo eran problemas. ¿Mandé? Entendemos, cuando vemos esa serie de cositas. Uf, y cuando todo el mundo apunta a lo mismo, es como la culpa la tiene Putin, y la culpa la tiene Putin, y de todo la culpa la tiene Putin, o la culpa la tiene Dieguez. De todo tiene la culpa Dieguez. No, básicamente eso no entra dentro de el sentido común. Yo empecé a conocer todo lo que es el tráfico de personas en el 2018, cuando nadie hablaba sobre esto. Y ahí es donde ingresé en Hogar, teniendo mi vida empresarial y trabajando por mi cuenta, haciendo negocios a nivel internacional. Y dediqué parte de mi tiempo, y también me cambió mi vida y mi mente, ¿no? Y mis actitudes, porque consideraba que si yo me quedaba en Miami teniendo una vida normal y tranquila, no aportaba nada a la sociedad, y era una persona que no... Empecé a considerar que mi vida no tenía mucho sentido si no dejaba algo. Pero sí, obviamente cuando llego a Corrientes, no sé si lo hice por fanatismo, pero sí estaba con todas las energías y todas en encontrar al menor, viendo una situación que todos veíamos, que vos mismo la relatabas y otros periodistas también, que era un desastre, ¿no? Una cortita, yo te hago tres y después vos, si querés, si me olvido algo, me lo contás. ¿Por qué vos estabas seguro y ahora me lo cambiás de la pista narco? Perdón, porque yo estaba seguro de lo que están. Claro, viste, respecto a Vera, que recién hablábamos, que vos tenías una relación y se unían para investigar, en coordinación, en la teoría narco. ¿Por qué estabas seguro de esa pista narco? Sí, a ver, algo que quiero dejar claro. Vera me contactó a mí por José Servín, justo el día del desalojo del hotel. O sea, eso fue el 9 de la tarde, y a Vera lo conozco el 10 en una plaza, en la plaza del 9 de julio. De ahí, obviamente, siendo el referente antitrata del gobierno anterior, quizás es difícil de creer, pero lo tengo que decir, yo no conocía ni quién era el gobernador de Corrientes, no tengo fines políticos, y sentí que, bueno, él tenía un organismo como la Alameda y una experiencia que quizás podía ayudar, y también tenía llegada con la jueza, ¿no? La pista narco obviamente fue instaurada por él,
no digo que sea falsa, hay muchas cosas que me dejan todavía el gusto de que Ya que es lo que es importante, pueda ¿eh? haber una interacción de un autor material que haya sido esa banda, pero no puedo afirmarlo. Me llama la atención que en la causa de Corrientes, o por ejemplo en el cargo que se me crea a mí por suministro de estupefacientes, cuando uno de los hermanos de López dice dónde está Logan en un video de cámara oculta que le hago yo, me llama la atención que la justicia no vaya a fondo, ¿no? A ver, allanaron una tumba en el costado de un camino, pero cuando les presentamos a través de un mail que manda Vera todos los lugares que hacían ellos enfriamiento cuando la policía los buscaba, dicho por esta persona, y dicho en un video dónde estaba Logan, la justicia los llama a declarar como que yo les ofrecí, yo particularmente le di estupefaciente para que diga eso, ¿no? Ese pseudo encubrimiento judicial me parece que me deja algo que pensar en cuanto a una posible pista narco. O sea, básicamente lo que está diciendo es que la pista narco, pero aquí hay un dato que ahora comentará que es muy importante. La pista narco la implantó Vera y él siguió la pista narco. O sea, básicamente él lo que hizo es seguir la pista narco. O sea, realmente la implantó Vera, pero eso lo sabemos, ¿no? Porque en principio los que llegamos a la causa desde el principio nos damos cuenta de los movimientos que ha habido. Desde luego aquí hay dos personas que entran dentro de esta historia de Nicolás que son muy oscuras. Y una es Vera y el otro es Timbaland. Que yo os dije a lo que se dedicaba realmente Timbaland y ahora lo va a reiterar él. Para que veáis que en este canal, cuando se dicen las cosas porque se han investigado, porque hay pruebas de lo mismo, de lo que se dice, y que no se señala a las personas sin, por lo menos semiprueba o indicio de lo que puede pasar. Por eso hasta ahora las cosas nos han salido tan bien. Básicamente porque lo que queremos es la verdad. Da igual el color que tenga, la verdad. Y, ojo, Vera es una persona muy oscura. Muy oscura. Y recordemos que el que empezó a voltear todo esto, a señalar a ciertas personas, incluso a la testigo protegida, famosa testigo protegida, que luego señaló con el dedo a Soria que había llenado su casa cuando era falso, y eso se ha comprobado, fue uno de los hermanos de Loan. Y le dio el teléfono y hablaron con ella directamente por parte de ¿quién? De los hermanos de Loan. Y eso lo va a comentar otra vez, lo va a corroborar Nicolás. Ojo al piojo. En cuanto a la pista de lo que es tráfico de menores, a ver, vos estuviste en Corrientes y sabés que hay mucho tráfico de menores en Argentina. Hay mucho turismo sexual infantil en Corrientes, brasileros que vienen a pagar en dólares, todo lo que es el turismo sexual infantil de pesca. Pero vos tenés pruebas de eso, ¿lo pudiste presentar a alguien o no? ¿O es solo como a mí me pasó? La gente se me acercaba, me lo contaba y después no tenía pruebas de muchas cosas, porque le daba miedo. La gente se fue acercando como a vos te pasó. José, sí, Mirta, fue José, hijo. Obviamente no tengo pruebas. El único acercamiento que tuve fue el día que Macarena llega al hotel y Cutaya me llama para que esté presente en la reunión que ella quería contarnos la verdad de ese falso testimonio. Y yo estaba yendo justo, mis teléfonos, vos sabés, no fueron peritados en 7 meses, pero todos los chats están ahí. Yo tenía un chat con el pata. Y ojo, porque esto ocurrió lo mismo que ocurrió con Natacha. Él puso todas las pruebas encima de la mesa. Eso no lo ha contado Sonia por activa o por pasiva. Y en 7 meses no se le peritaron los teléfonos. Yo recuerdo que hablamos de que empezara el peritaje de los teléfonos, no en la última intervención, no fue en la última de Sonia, sino en la anterior, cuando ya al final se peritaron los teléfonos y cuando ya empezaron a caérsele las causas a Nicolás, cuando se fue en el peritaje de los teléfonos. ¿Recordáis que a Natacha tampoco? No había manera de que abriera la tablet. O sea, más o menos el modus operandi ha sido el mismo. Cuando yo no quiero que salga una X información, lo que hago es no buscarla. Es lo que hablamos muchas veces. Al que quieren lo encuentran y al que no lo encuentran, ¿verdad? Pues ahí vamos. Qué casualidad, muere un supuesto suicidio. El pata me había contado todo lo que pasaba en la esquina con el turismo sexual infantil y yo iba a tratar de hacer una cámara oculta ahí. Yo creo que si uno revuelve, pruebas se encuentra, pero es un negocio que le sirve a muchos factores, tanto políticos como mafiosos, ¿no? Vuelvo un cachito a Loan y después nos vamos con Timbaland y con todo esto que vos querías descubrir en diferentes lugares. Viste que Solano declara que yo acá, yo dije de la CIA, pero me agarro de esto en la tele
creo que me equivoqué, después leí la declaración, el 13/9 Solano declara que vos que presentaste como agente de Interpol antes de él. Solano sabés quién es, ¿no? Solano es el prefecto que a vos te aborda en el hotel. Te hago una pregunta sola. ¿Por qué ahí no pidieron un careo, por ejemplo? Para decir, mirá, Solano, estás mintiendo, bueno, Soria está diciendo la verdad, o al revés. Bueno, es algo, estás en la tecla, porque es algo que yo pedí a mi defensa técnica. En su momento tenía otra defensa técnica, la cual, bueno, consideré que no estaba llevando la... Bueno, recordar que cambiaron de abogados, que en principio tenía una defensa y luego entró como defensora Sonia López. Y es cuando sí ya se pidió. Está hablando en la anterior defensa. Cosas como correspondían. Habían pasado meses de no testimonial, de no llamar a mis testigos. Acordate, Alejandro, que yo en un momento llegué a ser la persona encapuchada con tatuajes que sacaba Loan, ¿no? Sí. Y de eso pasé a ser un personaje en el cual no se le inspeccionan los teléfonos, no se llaman sus testigos, no se hacen careos con los testigos y demás. Yo lo pedí, no se hizo y creo que va a quedar para el juicio oral. Ahora quiero aclarar ese tema. Yo la única documentación que tenía conmigo era mi tarjeta de crédito de Estados Unidos, mi licencia de conducir que dice Driver License de Florida, que es la licencia que es homologada a nivel internacional, por eso yo puedo conducir acá, por eso la tenía conmigo siempre, y tenía el DNI en mi mochila, por eso yo siempre mostraba ese carnet. Y si vamos a la causa, a las 8:30 de la mañana hay una prefecta que declara, no recuerdo el nombre, en donde a ella le mandan una alerta de Goya y dicen, identifica al agente de Interpol. Eso está en la 588. O sea que la Policía Federal, PNA, ya sabía o ya inducía que yo era un agente de Interpol. Y ahí viene la gran mentira de que yo me presenté como un agente de Interpol. Y a esa señorita, yo me identifiqué esa misma mañana, el 9 de julio a las 8:30 de la mañana, con la misma licencia, en donde ella declara qué tipo de documentación le estaba mostrando. Bien. Y lo relata. Entonces, me parece que el atentado a la autoridad no existió. No hubo atentado a la autoridad. No me haya presentado como ninguna fuerza, jamás me presentó. Ni él nunca, eso lo ha dicho Sonia siempre. No hay ni una documentación, ni una indagatoria donde él diga que se declarara un agente ni de la CIA, ni de Interpol, ni de nada de eso. Eso es lo que siempre se ha dicho. O por lo menos la defensa ha dicho, y se está viendo que así ha sido siempre. Siempre me presenté como un ex voluntario de UAR. El que quiso interpretar algo distinto creo que le sirvió para fines periodísticos o fines legales. Esto está quedando demostrado también en este sobrecimiento que tengo en la causa de Corrientes. Recordá, Alejandro, que en la causa de Corrientes, Mónica Sotelo dice que yo entré con una orden de allanamiento en blanco. Le pegué a su hijo discapacitado, la amenacé a ella de muerte y a su hijo, y presenté un carnet de la DEA. Esa causa, yo en ese mismo momento en donde ella declaraba que yo estaba ahí haciendo eso, estaba en el juzgado, en la UFIC de Goya filmado, haciendo declarar a la que era la supuesta testigo protegido. Esa causa fui sobre... ¿Por qué tomaste ese rol vos? Ojo, mientras la una mentía y decía que le había llenado la casa a la hora que le habían, él estaba con la testigo protegida. O sea, le han montado un chiringuito a este hombre del 15. Pero del 15, ¿eh? ¿Tomaste ese rol de llevar al testigo protegido a declarar, de meterte así? Sí, esas eran coordinaciones que yo tenía con Vera y con personas de la Alameda. Con Vera y la Alameda. Ojo que cada vez se está quedando más claro que parece ser que Vera era el que un poquito le enseñaba el caminito y él, aparte de su investigación, hacía o trabajaba las posibles hipótesis de Vera. Vamos a escuchar Vera en muchas ocasiones, ¿eh? Y yo que sepa, Vera no está imputado. Donde él me decía, dame una mano con esto, porque él estaba en Buenos Aires y yo estaba en Corrientes. Recordá que en ese momento yo ya lo había ido a buscar a Loan a Paraguay. Había recorrido todo, Alejandro, había recorrido todo, entonces apareció esta pista de parte de la familia de José, que él mismo lo declara, en teoría yo no estuve presente. La llaman con teléfono a manos libres desde el teléfono de José, estando a ver ahí, y bueno, ahí se inserta lo que es la pista narco. José inserta la pista narco. José hijo. Queda claro que es el que habló con Vera. Delante de Vera, en manos libres, fue José el que la llamó. Y luego Vera fue el que le puso o le dio esa línea de investigación a Soria. Es lo que siempre hemos visto aquí en este canal. Básicamente porque se lo hemos oído a José hijo. Que pueden haber sido ellos, lo que yo llamo un segundo círculo
¿Vos crees que después de las elecciones Loan aparece vivo en brazos de alguien? Yo tengo mucha fe y esto, Alejandro, no es que es una locura que digo ahora, aunque Tim Ballard diga que estoy loco, debería ver los informes del SPF y de la justicia. Yo esto lo tengo en chat en el mes de julio, con diversas personas, en donde planteo esta hipótesis. ¿Por qué ha pasado? O sea, eso lo tiene con chat con diferentes hipótesis. Y aquí yo quiero decir algo. Algo, porque él va a decir dentro de un momento, pero yo quiero ligarlo con algo que estuvimos viendo ayer, que a mí ya os dije ayer que me olía mal. Y eso que ayer todavía yo no había escuchado esta entrevista. Yo ayer no había escuchado esta entrevista. Esta entrevista yo la he escuchado esta mañana porque al final el compañero la sacó muy tarde y yo ya estaba durmiendo. Pero yo ayer os dije algo que a mí me preocupaba. Y era el hecho que, curiosamente, cuando salía esta entrevista de Soria, y estaba diciendo que para él, porque realmente él no dice que está vivo y va a salir, él dice que cree. Claro, así se venden más vídeos, ¿vale? Yo entiendo a Ale que lo lanzara así, ¿no? Pero realmente, ya os lo dije, porque Sonia, yo estoy hablando con Sonia cuando saltó la noticia, y quiero recordaros lo que nos dijo al respecto cuando yo le pregunté, y es que él había o hablaba o le había hablado de una manera de la que él pensaba, o la hipótesis que él pensaba, ¿no? Que iba a poder suceder. Pero a mí me picó porque, y os voy a decir, y os lo voy a enseñar, que creo que, bueno, os lo comento. Porque yo no creo en las casualidades, como muchas personas de las que estáis en este canal. Yo creo que hay causas-efecto en las cosas. Y entonces, a mí me pareció curioso, muy curioso, que días, es que no me acuerdo si fue un día antes o un día después de que el compañero dijera o lanzara que iba a tener una entrevista en la cual Soria decía que era un secuestro político y que iba a aparecer después de las elecciones, aquí está. Los hermanos de Loan, tanto Mariano como José, postean estas dos fotos de un niño que dicen que es Loan. Ups, recordar, lo estuvimos viendo ayer. Y os quiero poner en pantalla las fotos para recordar las que estuvimos viendo ayer. Estuvimos viendo ayer que este niño no es Loan, ¿eh? Vamos, ya lo estuvimos viendo ayer, que lo tengo más claro que lo hago, este niño no es Loan. Los que no hayáis visto el directo de ayer, lo podéis ver, que ahí explicamos, lo miramos por qué no es Loan, básicamente. A ver, comparto la pantalla, pero os voy a recordar las fotos. Y a mí esto la verdad es que me pareció bastante curioso, ¿vale? Ahí está, ¿recordáis? Aquí está, esta era una de las fotos. Ahí como vemos que es Peña Mariano, es uno de los que la comparte. Dice que este niño es Loan. Ahí está. Y vuelvo a repetir, lo curioso es que estas fotos salgan. Es que no me acuerdo si fue un poquito antes, un día antes o un día después de que Alex nos habla o nos da, y esta foto, que es del mismo niño, la comparte José Peña. Estas fotos salieron en sus redes sociales, vuelvo a repetir, es que no sé si fue un día antes o un día después, pero me es igual, que me da lo mismo. En este caso, el día antes o después no es lo importante, sino que curiosamente salieran justo cuando se está hablando de esta teoría, de la teoría de que fuera un secuestro político y que apareciera el niño después de las elecciones. A mí, lo siento, pero son demasiado tiempo ya investigando y a mí las casualidades, ya sabéis que no creo para nada en ellas, ¿vale? Básicamente. En distintos países, que la política Ojo, antes de esto, yo os quería decir, porque él va a hablar del por qué cree esto también, ¿vale? Ya llegaremos en el momento en que lo diga, porque no quiero chafar la entrevista y quiero escucharla toda entera antes de que Sonia, la abogada del americano,
nos dé esa entrevista dentro de un ratito, ¿vale? Vamos a ello, vamos a seguir. Estas situaciones para glorificarse. ¿Qué? No quiero hacer alusión, cada uno le va a poner su nombre del país que sea. Dispongamos, por ejemplo, el último intento de asesinato de Donald Trump, ¿no? Cortito, Loan, y ahora ya me meto con Timbala, que lo nombraste recién. Con Macarena vos generaste un vínculo de confianza, compartiste hotel, la ayudabas en su casa. Dos cosas. El papel que ella llevó cuando le hicimos la nota con Paula Bernini, ¿se lo coachaste o se lo escribiste vos? Y la otra, ¿ella te contó algo sobre qué pudo haber pasado con Loan? Disculpa que esté resfriado. Cuando te referís al papel, te referís al papel en donde ella cuenta cómo Codazzi y Pellegrini la llevan y la cambian durante 4 autos hasta que la llevan a declarar en la comisaría de Corrientes y en la PFA, ¿no? No sé, yo no lo pude leer ese papel. Me acuerdo que cuando le hicimos la entrevista junto a Paula Bernini en esa habitación, porque tenían miedo de que a ella le pase algo, ella tenía una escritura en su mano, bastante extensa, que se apoyaba un poco en eso como para dar esa nota televisiva. No hubo cocheo, esto es sinceridad pura, que me quiera creer que me crea, no. Con Macarena no hubo cocheo alguno. Yo, la primera noche que la entrevistamos, no puede decir interrogamos, que ella nos vino a contar qué había pasado y estábamos con Elizabeth Taya, esa fue la única nota que yo tomé con mi letra. Eso habría que hacer un estudio grafológico para determinar quién la hizo. Entiendo que si yo la coacheo le voy a decir escribí vos para que entienda la letra, no creo que entienda la mía. Pero es la única vez que yo escribí como 4 hojas de lo que ella había narrado, de cómo Codazzi, Pellegrini y Ibarra la habían llevado a declarar, ¿no? Hoy me acusan de encubrimiento y entiendo que es por el tema de la Laudelina. Yo la Laudelina la conozco y es más, siempre en mis cuadros estuvo como una posible facilitadora y culpable del secuestro. ¿Laudelina? Sí, Laudelina, sí. ¿Y Macarena no sabía nada? A mí, yo la verdad que estoy con mucho respeto siempre con Macarena porque, a ver, cuando me miras a una persona a los ojos y entendés esa energía que está diciendo la verdad, yo siempre le creí. Si me equivoco... Él le creyó a Macarena. Decía, la verdad. ¿Camila también? Camila no. Con Camila dudaba un poco más. Duda, con Camila duda. Donde ella no se animaba, no iba tan al frente como con Macarena. Por ejemplo, Camila tardó casi 2 meses en ir a decir que los mismos personajes de la DDI, que eran los que habían atrapado a Pérez, eran los que le habían ofrecido una mejor vida para declarar también en contra de alguno de los familiares. Claro. La denuncia la hace a lo último, creo que antes de mi detención, por lo menos el 10 de septiembre, y creo que la jueza Poserpenso no se la toma. Pero bueno, en referencia a lo que hubo coaching, jamás hubo coaching Bien. con ellas. Obviamente, ellas no. Sí, Camila y Macarena me habían contado la historia de lo que había pasado y con Macarena era muy... Vos pensás, Alejandro, que a través de la declaración de Macarena la causa de un giro vertiginoso y empieza a enfocar a la política y al poder desde otro ángulo, ¿no? Si no, esto terminaba como un secuestro familiar o un accidente familiar. Entonces... Ojo lo que está diciendo. Ojo lo que está diciendo, que si no fuera por la política, lo hubieran cerrado como un secuestro familiar. Ojo lo que está diciendo. Porque estamos hablando siempre intrafamiliar. Sobre todo estas cosas, normalmente tiene ese parámetro cuando estamos hablando de venta de un niño de trata, ¿eh? Ojo lo que está diciendo. ¿Por qué se había metido la política? Y no quiero decir partidos políticos porque después piensan que yo pido con alguno. A mí no me importa la política. Pero considero que hubo encubridores enviados por quién, no sé, tendremos que hacer los nexos de ver quién se relaciona con quién. Me parece una vergüenza que la justicia todavía no llame a Codazzi y Pellegrini. Entiendo que Jasper va a cumplir su palabra, el fiscal que ahora se estrella en los medios. Creo que en un programa con la paraguaya dijo que él la va a llamar al Lupillo Oral a declarar. La paraguaya de Silviera, ¿no? La periodista sí, paraguaya. Pero sí, Silviera. Eso lo dijo. Bueno, vamos a tener aquí a Sil, hoy no, que no puede ser, y hablaremos de este tema, porque sí es verdad, y escuchamos esa nota donde el fiscal del caso, el que va a llevar el caso, Schaefer, le dijo claramente a Silvia, abiertamente en el programa, que él iba a llamar a Codazzi y a Pellegrini a declarar. A ver si es cierto, a ver si es verdad. Y eso no se nos tiene que olvidar, ¿no? Porque el fiscal se puso muy echado para adelante, cosa que si es cierto, desde luego vamos a aplaudir. Pero fue muy claro y se tiene que acordar de este dato porque es muy importante. Recordarle que has prometido, Schaefer, llamar a declarar a Codazzi y Pellegrini. En un programa el fiscal a mí me acusó en audiencias públicas con informes falsos del CUC y información falsa de la causa de Corrientes. La verdad que para mí es una vergüenza para la Argentina que tenga un fiscal. O sea, él está, ojo, está señalando al fiscal Schaefer porque él dice que ha sido él el que le acusó sin pruebas de todo lo que se le está acusando y por lo que sigue estando en la cárcel. Por eso está dudando directamente Soria en que
el fiscal Seifer llame a declarar a Codasía Pellegrini. Ojo que si sabes escuchar bien esta entrevista, sacas mucha amiga. ¿Por qué? Porque él cree, y ahora se lo vamos a escuchar, que la reunión que tuvo o que tuvieron entre la familia y Valdés era el pacto de que cuando terminaran las elecciones les devolverían a Loan. Por eso está diciendo, o le está diciendo a Ale que para él fue un secuestro político, que Loan está vivo y que se lo van a devolver a la familia. Ojo, desde luego el niño ese de esas fotos no es. Eso lo tenemos muy claro, ¿eh? No voy a ser que nos quieran meter gato por liebre. Luego hablaremos de la hipótesis. Vamos a escuchar lo que él dice. De esa envergadura tengo un caso tan importante como el caso de Loan. Mariano Peña o la familia de Mariano Peña, ¿pudiste averiguar algo? ¿Del perito Massey sabes algo? Uf. Con Mariano tuve contacto. Eso sí que es perrito. El primer día que yo estuve ahí, el primero, que entró Mariano, José, Pata y el vergonzoso Méndez. Ojo que habla de Pata. Mariano siempre tuvo una actitud rara, pero bueno, uno no puede criminalizar a las actitudes raras. Yo siempre estuve alejado de la familia por una cuestión de respeto. También siempre consideré que en otro país José y Mariano tendrían que haber ido presos, también, esperando, ¿no? No tiene... Los familiares también son sospechosos. O sea, José padre y Mariano hijo, ¿verdad? Hermano y padre de Los Loan. dos que estuvieron en el almuerzo. Claro. José padre y Mariano hijo. Ojo lo que está diciendo. José padre y Mariano hijo debían estar presos. Ojo lo que está diciendo. Ojo lo que sabe escuchar esto, ¿eh? ¿Por qué Mariano? Mariano supuestamente no estuvo en el almuerzo. ¿Cómo los dos? ¿Mariano estuvo en el almuerzo? Bueno, Mariano no estaba, ¿verdad? En realidad yo hubiese hecho una detención de José y de quizás la abuela, pero la abuela era grande, ¿no? Claro. Mariano, nada, después yo tenía contacto con Mariano cuando estaba en Paraguay, él me mandaba mensajes, los chats están en mi teléfono, ojalá la justicia se digne a pasar el material probatorio. Tenía contacto, no preguntaba si tenía novedades y demás, hasta que en un momento yo empecé a hacer ciertas averiguaciones cuando ya estaba la pista narco en cuanto a la familia, con esa pista narco y los Maidana y demás. Y ahí es como que, según cuentan, Mariano con Méndez se dieron vuelta y empezaron a demonizarme, ¿no? Y de ahí surge la testigo falsa de Rocío Ayala, que pobrecita es una vecina de ahí, que Méndez, tengo las pruebas también en los chats, si querés te los mando después para que los puedas poner en el programa. Por favor. Tengo los chats como Méndez la preta para que vaya a declarar. Los he mostrado, sí, los mostré. Los mostraste. Sí. Esa denuncia está en mi causa, obviamente no, como tantas denuncias dentro de la causa no llegaron a nada. Yo considero que ella fue extorsionada o presionada, no creo que ella sea la culpable, pero bueno, tendrá que hacerse responsable de su tema legal y principalmente Méndez, ¿no? Méndez es un personaje que debería estar mínimo detenido, ¿no? Ojo lo de Mariano, porque Mariano lo integra en la pista narco. Y nosotros cuando hablábamos del tema de que para nosotros esa reunión entre la familia y Valdés era de, bueno, nosotros tenemos este dossier, podemos hacer algo, lo podemos sacar a la luz o guardarlo. Un hijo por otro hijo, que es lo que decíamos, pero no en el sentido de un hijo por otro hijo, sino en el sentido de que se les acalló la boca con alguna, no sé qué tipo, pero sí alguna ayudita y con el hecho de que tenían lo que tenían. Y corrobora lo que estamos diciendo Soria. Pero ojo, por eso ahí, aunque tenemos claro, estamos de acuerdo con él, el tema político, allí, si es o no, y se lo van a devolver o no, esa hipótesis, no sería la primera vez que un gobierno hace algo así, ojo, esas jugadas, pero sería brutal que esto ocurriera así. Yo no creo, porque entonces los políticos tenían que haber ya tenido muy claro a qué niños iban a llevar, ¿me entendéis? Que iban a hacer ese rapto de ese niño para liar todo esto, para que saliera en la prensa, para enmarranar a Valdés y por lo tanto a lo que es el gobierno nacional, que eso es lo que está diciendo él. A ver, mi opinión es, ¿es una locura? No.
¿Es brutal? Sí. Sí. ¿Podían haberlo hecho? Sí. Pero las consecuencias o la ganancia yo creo que no equivale a lo que, por ejemplo, está pasando y a lo que va a pasar. Básicamente, al rédito, vamos a decir así, ¿vale? Yo sí creo más en que sí es político, por supuesto, pero que no fue o no lo raptaron políticamente hablando, que sí luego se hizo político por el tema de lo que se podía o no podía trascender de la realidad del 9 de julio y que sí hubo un trato con Valdés. Lo que dice el americano no es una locura, pero yo no le veo que se esté sacando el rédito que él está diciendo. Ahora, luego teniendo en cuenta lo que Mariano y José han sacado de ese niño, pues tendremos que darle una duda razonable, ¿eh? a Soria, ¿eh? Una duda razonable. Vamos a continuar. ¿Veis cómo está muy interesante si sabemos escuchar? Ahora desapareció igual, no, es inubicable. Sí, inubicable después de cobrar, como la otra vergüenza que tenemos, que es el doctor Gallego, que nada, a ver, Méndez pasó de pedirme armas y protección a comprar testigos falsos en mi contra y decir que yo trabajaba por dándole artículos de electrodomésticos para comprar testigos. Y el doctor Gallego pasó de asegurar que iba a encontrar a Logan en 5 días a buscar 12 millones de pesos en una caja de zapatos en una estación de servicio. O sea, es una vergüenza. Yo básicamente lo de Gallego no me lo creo, ¿eh? Ya sabéis el por qué no lo voy a repetir, pero yo básicamente creo que Gallego, que cobró mucho dinero por todo ese trabajo que hizo, no se va a manchar o va a perder su honor como abogado por 12 millones. No, no lo creo. Ahí sí que yo no le doy la razón porque sería muy estúpido por su parte. A mí como argentino me da vergüenza que personas así trabajen en la desaparición de un menor. Macei, ¿sabes algo? Macei siempre fue un personaje oscuro. Ya te digo si es oscuro, Macei. Sé que hizo una reconstrucción en el Naranjal y no estaba aprobada. Lo cual me parece que, como vos siempre decís en tus programas, lo que me pueden comentar por teléfono cuando hablo con mi familia o con amigos es que nada, hay mucha gente que debería estar mínimo involucrada o con cargos. No digo que estén sufriendo lo que yo estoy sufriendo en la cárcel 9 meses, pero por lo menos estar en la causa como implicados, ¿no? ¿Estás sufriendo en la cárcel? En la cárcel el que dice que no sufre miente, ¿no? ¿Cómo son tus días ahí? Y son difíciles, uno tiene que hacerse una rutina, tiene que convivir. Ya cambié de 4 pabellones porque también mi causa es difícil. ¿Por qué cambiaste de pabellón? ¿Te han amenazado? ¿Has tenido problemas con compañeros de cosas cárcel? que no me gustaría hablar, porque nada, uno tiene que estar bien con el SPF y tiene que estar bien con los presos, pero ahora estoy en un lugar muy sano, muy bueno, así que espero que más allá que uno tiene que acostumbrarse a lo que es la cárcel, al frío, al hambre, a la enfermedad, a un montón de cuestiones, que los presos son tratados así, cada uno habrá hecho lo que tiene que hacer. Lo que sí sé es que hay muchos presos inocentes con causas inventadas como la mía. Eso es una realidad en Argentina que me toca ver. Pero nada, tratando de pensar en positivo. Tengo una familia que espero no viva en camino y creo que algún dejo de justicia en Argentina va a existir para entender que estos 6 cargos fueron inventados y que tenemos todas las pruebas para rebatirlos. Última a nivel personal y me contás todo lo que quieras de Tim Ballard. A mí me dijiste que estabas armado, no sé si te acordás, después declaraste que no. ¿Alguna vez estuviste armado, de verdad? En Argentina no, en Estados Unidos sí tuve portación de armas. Quizás hay cosas que dije como esas, particularmente porque no me considero... Creo que a la larga, Alejandro, te fuiste dando cuenta que muchas cosas que decía eran verdad. Pero bueno, en ese momento todos teníamos miedo en Corrientes. Creo que vos querías presentar ese personaje, como que tenías un arma, como que eras peligroso. No sé si quería presentar un personaje. Lo del idioma también, ¿te acordás? Que no entendías nada. Bueno, el arma es un poco un tema de defensa. A ver, vos podés decir algo para que alguien que te quiera atacar lo piense 2 veces. Claro. Es más que nada una estrategia. Nunca tuve arma, no me encontraron absolutamente nada en todos los allanamientos. Ni droga, ni armas, ni plata, ni fotos, ni nada. Absolutamente nada, si no ya estaría por otros delitos. Con el tema del idioma, sí, es una realidad. También le hablé a Nahuel así y a otro montón de periodistas y también hablaba de esa manera para tener un acceso. A ver, si eso es un engaño... puede ser un engaño civil, pero también creo que lo ameritaba la situación. Yo en ese momento no pensaba que iba a llegar al lugar donde que todo esto iba a pasar, ¿no? Yo pensé que realmente iba a ser una acción en donde iba a poder tener pistas concretas y las iba a poder derivar a algún personal de justicia y desaparecer. Ese era mi pensamiento, y bueno, todo se fue agrandando y se hizo mediático y nada, después queda como algo que esos son chantos, mentirosos, un personaje de los simuladores, etcétera, etcétera, pero
Creo que mi conocimiento a nivel trata internacional está probado. Creo que las mentiras que dijeron que no pertenecía a UAR como voluntario y los años que estuve estuvieron probados. Hay cartas de la que era mi jefa de la Florida. De dónde sacaba la plata está probado, mis cuentas bancarias, todo fue investigado, absolutamente todo investigado. Gracias a Dios tengo una vida que siempre trabajé todo en blanco y todo lo que tengo está en blanco, entonces es un poco que la justicia no supo de dónde agarrarse, ¿no? Ahora me vas a hablar de nuevo, lo vuelvo a nombrar a Tim Ballard porque acabo de nombrar, obviamente, la asociación. ¿Qué no pudimos escuchar de importante que te acuerdes en tu declaración ante la justicia federal? Que milagrosamente está sin sonido, que el oficial que se encargaba del audio tenía tos, el que lo reemplazaba también tenía tos, y el que lo reemplazaba no sabía poner el sonido, ¿no? ¿Qué es lo más importante que crees que ahí pudiste decir que la justicia te quiso censurar? Sí, fue una vergüenza. Yo creo que lo más importante que quiso censurar, igual todavía no puedo hacer una analogía porque es mucha información y saber los lazos políticos o de poder que hay atrás son complicados. Tiene bastante miedo al tema político, ¿eh? O sea, en ese aspecto lo teme. Teme. Con el partido, con el peronismo, con Kicillof, con un cargo político. Posteriormente hay algo que sí irritó mucho a la jueza, que fue cuando llevamos a Macarena a declarar, yo dije que había estado en su despacho, sentado, y que le había dicho el por qué su juzgado filtraba testimoniales en vivo a canales de televisión. Mientras Macarena declaraba, nosotros fuimos a un bar en la esquina, en la plaza de Bocha, y yo estaba, pusimos crónica de ese momento, y estaba Macarena declarando. Entonces yo, muy enojado, vuelvo al juzgado, pido por la jueza, nos hace pasar, aclaro por Apoyo Alfonso que se puso muy mal, no era su despacho, era un despacho aledaño, pero me recibió, en esa reunión estábamos yo, Cutaya. Recordar que la jueza, no sé si la jueza directamente, me voy a callar porque ese dato ahora mismo no me acuerdo, pero sí me acuerdo que se decía que era mentira, que Soria jamás había hablado con Poser Penso, cuando sí habló con Poser Penso, tanto en persona como para... digitalmente, vamos a decir, para pasarle toda la documentación que tenían sobre el caso. Estáis viendo que íbamos por buen camino con toda esta montaje que se le había hecho a Soria, pues ojo que es parecido a lo que se le está haciendo a la Laudelina. Que vuelvo a repetir que esto no quiere decir que sean inocentes de todos los cargos o inocentes total. No, estoy diciendo que dentro de la culpabilidad que puedan tener, mucha o poca, que eso lo tendrá que determinar un juez, el montaje circense que se le está haciendo para darle toda el peso de la desaparición, vamos a decir desaparición, porque claro, de Loan, para que no se lleve realmente la culpa, los verdaderos artífices, es de nivel Dios lo que nos están contando. Y Cañete, ellos le hicieron preguntas técnicas y yo fui directo al grano, preguntándole y diciéndole cómo un juzgado federal podía filtrar información, una testimonial en vivo, cuando era una chica que podía llegar a correr riesgo de vida y estaba acusando a políticos. Con lo cual me dijo, bueno, voy a iniciar una causa interna. Esa es la segunda cuestión que creo que irritó en mi testimonial. Y después muchas preguntas que hizo la Protex en cuanto a mi accionar y por los lugares donde había estado. También cuestiones también relacionadas con el Clan López. Yo creo que fue principalmente eso. Y las relaciones que tenía el juzgado y el fiscal con personajes de la Alameda en el Vaticano, que eso lo presentamos en una evaluación de cita, no sé si vos lo pasaste en tu programa. Ya estamos otra vez con la Alameda y ya estamos otra vez en las mismas. Ojo que este señor es oscurito. Ojo. Pero había relaciones que hacían casi imposible juzgar a personas las cuales uno tenía una relación, ¿no? Como juez. Claro. Bueno, ahora Tim Ballard dijo, con Rolando Graña, en una entrevista, que eras un loco, que no te conocía, que no tenías nada que ver, que lo único que tenés con él es la foto. Sí, bueno, es lo mismo que dijo, yo salí con Ponzones, no lo pasaron. Ojo con el tema Tim Balance, porque os va a decir algo que yo os dije desde el minuto cero, porque yo ya había, cuando salió cuando salió la famosa película de Tim, estuvimos investigando a Tim Balance y no es realmente quien dice ser. Y lo que ahora tiene, yo os lo dije y lo quiero recordar, tenéis ese vídeo en el canal de quién es realmente Tim Balance y a lo que se dedica en estos momentos Tim Balance. Y ahí vais a ver que va a decir ahora mismo Soria, lo que va a decir. Es que ahora mismo Tim Ballard lo único que hace es venderle software ¿a quién? A los gobiernos.
¿Por qué se metió Timbalas en todo esto? Porque realmente lo que único que quería es venderle a Milei, no regalarle, como alguien dijo por ahí, equipamiento a Argentina, no, venderle un software a Argentina. Porque en estos momentos Timbalas, la credibilidad que tiene es cero por todas las causas que tiene abiertas, y que lo único que ahora puede moverse, de hecho, no está en esa asociación que creó, que sí hay gente que buscaba niños, como hizo o como intentó integrarse Soria, que al final se fue, sí que sigue existiendo vistas para atajar la trata, pero sin Tin, porque a Tin lo echaron. ¿Por qué? Por abusador. Porque lo que parece ser que lo que intentaba cortar es lo que él hacía. Y eso está en los juzgados de Estados Unidos. No me lo estoy inventando. ¿Qué es ahora lo que está haciendo Timbaland? Con la poca credibilidad que tiene, intentar venderle a los gobiernos esos famosos software para la búsqueda para acabar, vamos a decir, con la tratada y buscar a esos niños. Ojo, y es lo que os va a contar ahora directamente Soria. O de lo que va a hablar Soria. ¿De quién es Timbaland? Esperaba un poco más de él, un ex agente CIA. Esperabas un poco más de Timbaland. Sí, esperaba un poco más porque, a ver, sigue siendo un referente de una ONG. Hoy vende software a partidos políticos y a gobiernos, ¿no? Entiendo que se maneja. Vende software a partidos políticos y a gobiernos. No le regala como... ¿Quién? Es que no me acuerdo quién lo dijo. Ahora no recuerdo quién lo dijo. No, que no nos mientan. Este señor se dedica a vender software, punto, a los gobiernos. Vale. E intentó con Milei. En principio, además, hubo, anteriormente a todo esto y a lo de Loan, hubo una primera incursión, una reunión de Milei con Tim, y están las fotos que yo le enseñé, para meterle a Argentina ese software. Mucha plata y que todos se van a querer despegar de mí. Pero esperaba un poco más porque participé mínimamente en lo que una persona de tantos puede hacer, con donaciones durante 4 años que están probadas en mi descargo, con cursos y con personas que probaron que yo estaba bajo el mando de su organización, ¿no? Exacto, que es lo que se dijo y lo que se dijo en este canal desde el primer momento. Que es que trabaja para ti, no. Estaba integrado en la organización de Tim, porque es una organización sin ánimo de lucro, supuestamente. Ya vemos que no, pero supuestamente. Entonces, él estuvo allí, pagó el cursillo, que por cierto vale un ojo de la cara, y hacía donaciones. O sea, lo que esa asociación era en principio, la gente era sin ánimo de lucro, trabajaba para la asociación o para ayudar a la asociación. O sea, ¿veis lo que nos han contado la puñetera realidad? Y lo que están, o cómo estaban enfocando la historia de Soria. ¿Ponías mucha plata en su organización? No ponía mucha plata, las donaciones eran creo que $10 mensuales, a 4 años, no es mucha plata, a veces se ponía más. Yo aparte había hecho un link con mi empresa para donar porque había una forma en donde vos tratabas de que tu empresa o la empresa para la cual trabajabas también done. Y nada, el tema de las donaciones y la ONG es otro tema que en un futuro deberíamos hablar porque es un tema bastante complicado. Ya te digo. Que haya dicho que estoy loco, eso sí que es realmente me hizo acordar a la justicia argentina. Loco no estoy cuerdo. Si buscar chicos desaparecidos y decir la verdad es estar loco, voy a estar loco siempre. Pero bueno, los informes de psicólogos y psiquiatras de tanto acá del SPF como en la que la justicia envió me dan totalmente cuerdo. Después dijo que era un mentiroso. Entiendo que él lo dijo porque a él le hicieron llegar la información de que él me mandó. Yo ya aclaré esto, él obviamente no me mandó, yo había renunciado hace 2 años. Nunca lo dijo. Soria no dijo nunca que le mandó Timbaland. Siempre dijo que fue de una manera personal. Él lo que dijo es que se había formado y formó parte de esa organización y que la formación que le venía para poder ayudar en el caso Loan era por esa organización. Eso es lo que hemos dicho siempre aquí y es lo que es realmente. Como voluntario y no tuve ningún contacto con él. Ahora que él no me conoce, él podría haber dicho que no se acuerda de mí. Yo recuerdo que mi última reunión en donde estuvo él fue en Miami. Te puedo dar datos de esa reunión. En esa reunión estaba Timbaland, obviamente, estaba Shaoni Park, que es una activista coreana, estaba Matt Osborne, que era ex agente de la CIA con el gobierno de Obama en ese momento.
Y todo eso es lo que nos ha dicho Sonia por activa y por pasiva, que había presentado en la justicia para pedir la excarcelación de Soria. Y que parece ser que aún están viéndolas venir. Básicamente, están utilizando tanto a Soria como a Laudelina de una manera que les interese a ellos, no están diciendo la verdad. Vuelvo a repetir, esto no quiere decir, y digo lo mismo que en el caso de Daniel Sancho, que sean inocentes de todo. Algo habrá, pues la justicia lo tendrá que decir, pero tú lo que no puedes es aportar mentiras, no querer data o no contar la data realmente que te han aportado e intentar que hagan creer a la gente que toda la culpa es de Laudelina y de Soria, cuando realmente no es así. Y no miremos hacia donde tenemos que mirar. Punto número 1, el señor Carlos Pérez, Guido Pérez. Punto número 2, ¿por qué la abuela y el padre que estaban ahí siguen sin, vamos a decir, declarar lo que tienen que declarar o ser llamados como tienen que ser llamados, como todos los que estaban en esa mesa? Y lo más importante, ¿por qué siguen sin dar explicación en la justicia Codas y Pellegrini? Mientras tanto nos están hablando de Laudelina y de Soria. Qué cosas, ¿verdad? Era el jefe de operaciones y recuerdo que yo hablé con Tim después de la reunión, le dije que quería más participación en la organización, ayudar más, porque estaba muy metido en ese tema, me tocaba mucho el alma, de verdad, el tema. A ver, algunos pondrán música cuando relato, pero es la realidad. Y Tim de su celular me dio el número de una persona que se llama Tyson Wright, que era el jefe de operaciones también, pero de la parte de voluntarios, para darme más participación en la asociación. Esto también está aprobado en mi descargo con emails, y hay más información que la justicia siempre desconoció o la tiró por un costado. Pero nada, eso es lo que tengo que decir de Tim. A ver, hay cosas que yo sé también de Oguar que me hubiese gustado que en vez de hablar más de mí, sepa que hay mucha gente que sabe cosas de Oguar y de organizaciones que dicen rescatar niños. No digo que la de Tim no rescate niños, pero hay muchas cosas cruzadas y amigos, sabes, Alejandro, que no me da miedo hablarlas. ¿Cómo cuáles? Hay un video de Tim Ballard que creo que en el 2018-19, porque recordemos que la película Sonido de Libertad fue filmada 5 años antes, en teoría Fox tenía los derechos, no la quería sacar hasta que la compra Angel Studio y la sacan en el 23. Tim Ballard en un video admite que la película, a nosotros nos habían dicho otra cosa, la película había sido financiada por Carlos Slim. Carlos Slim, recordemos que es un multimillonario, que en los años creo que del 20 algo, si no me falla la memoria, fue linkeado él al cartel de trata y de droga mexicano, ¿no? Hay muchas cosas oscuras, Alejandro, que nada, que a veces mi familia me dice que me calle, pero si queremos un mundo, una Argentina o llegar a la verdad en muchas cosas hay que decirlas. Entiendo que Tim Ballard quiere acuerdos con el gobierno provincial, ya tenía acuerdos con el gobierno de la ciudad en la época de Macri. Nada, uno elige su camino, yo no voy a cambiar mi ideología y mi pensamiento y mi fuerza y mi gana de buscar la verdad por nenes, que es lo que más me toca el corazón, o por gente que sufre, o por familia, por plata. Yo la plata la busco yo y la trabajo, y si no la tengo, no la tengo. Pero nada, no cambio mi ideología. Me habías dicho que íbamos a separar en 3 temas. ¿Cuál era el tercer tema que vos querías expresar? No, un poco era la causa Loan, que ya un poco hablamos de eso, era lo de Tim Ballard, y el otro era mi situación procesal, ¿no? Ahondar un poco más en eso. Bueno, como te conté, recibí el sobrecimiento de la causa provincial, lo cual es bueno, aunque me pusieron que, a ver, uno a veces mi abogado me dice, Nicolás, bueno, conseguimos el sobrecimiento. El sobrecimiento dice, en lugar de decir que yo estaba en otro lugar y no había chance de que esté pudiendo realizar esa acción, dice insuficiencia de pruebas para acusar. O sea, como que la que acusa no tiene suficientes pruebas. Bien. La que acusa es Mónica Sotelo, es parte de lo que era el cartel de los López. A ver, tener problemas con el narcotráfico es un mal que está hace muchos años. No tengo miedo tampoco de meterme ni de acusar a nadie si tienen algo que ver con el secuestro de un nene. Yo hoy sé que Mónica Sotelo tiene una pulsera domiciliaria y sigue yendo todos los fines de semana al Casino de Goya a blanquear la plata de su actividad ilegal. No es el país en donde yo quiero vivir, ¿no? Son cosas que no me voy a callar, que no tengo miedo de aparecer colgado en la celda. ¿Cómo? No tengo miedo de aparecer colgado en la celda. Ojo lo que está diciendo, porque está hablando, dice que no tiene miedo de aparecer colgado en una celda. Claro que tiene miedo en aparecer colgado en una celda. Por eso ha decidido hablar, por eso le está pidiendo notas a
a todo el mundo, no le ha pedido nota también a Nahuel, le ha pedido nota. ¿Por qué? Porque quiere contar la verdad, quiere un salvoconducto para que no le ocurra absolutamente nada. Y es comprensible. De hecho, bueno, vosotros sabéis que yo no se la hice, aunque Sonia me lo comentó, por el hecho de que es complicado desde aquí, desde España. Él no tiene móvil, tiene que ser a través de ella y era bastante complicado. Mm, el hecho de poder nosotros hacer esa entrevista, ¿no? Y es complicado ahí en Argentina y tienen que dejarle el móvil a través de la familia y todo esto, pues podéis imaginar aquí en España, ¿no? Ojalá pudiéramos haber también entrevistado a Nicolás, porque yo creo que hemos sido uno de los pocos canales, yo creo que ninguno le ha bancado o le ha apoyado o le ha creído como aquí, ¿no? Porque básicamente ni el sentido común, que es el mayor de los sentidos, eh, daba explicación a lo que estaba contando y toda la prueba que se estaba aportando la justicia siempre iba a tirar para atrás, y eso nos ha tenido siempre Sonia López comentando por activa y por pasiva la documentación que se estaba aportando. Y bueno, ya, si no, recordamos el hecho del tema de que, mira, le hacen la indagatoria y luego desaparece por arte y de magia, y luego con lo importante que es Soria, que está todavía metido en la cárcel. Con lo importante que es Soria, que está todavía metido en la cárcel, no han vuelto a tomar esa declaración. O sea, es que todo ha sido básicamente un despropósito alrededor de todo el tema de Soria. Y ahí él le está diciéndolo, no le está diciendo, no va a decir tengo miedo. No sé, igual por vergüenza, pero tengo claro que sí tiene miedo a que le pueda ocurrir algo en la cárcel. Vamos a escuchar lo que le comenta, lo que dice Ale. Tendré que pasar por lo que tenga que pasar y a veces pienso el por qué sigo preso, si es por una forma de mostrarle a la sociedad que cualquier persona que se meta a querer investigar algo como civil, esta es la pena, este es el sufrimiento que va a pasar. Y por otro lado digo, ¿por qué no me largan y nada, sufro un accidente en 3-4 meses y nadie se entera? Porque bueno, me metí con poderes realmente muy, muy fuertes, ¿no? Pero las injusticias no me dejan callarme, realmente no me dejan callarme, son cosas que digo que son verdades y que se pueden comprobar. Volviendo un poco a la causa federal, yo no sé si leíste la resolución 588, es una vergüenza para la nación argentina, que una jueza federal haya escrito eso con errores, con mentiras, con acusaciones sin ver pruebas, y que con esa resolución lleguemos a un juicio oral en un tribunal oral y que se gaste la plata de los argentinos, me parece totalmente paupérrimo. Es paradójico que las 6 imputaciones que tengo no son nulas, en ningún momento indican un quién, un cómo o un cuándo. Se me acusa de encubrimiento y no dicen a quién encubrí. Es una locura judicial. Exacto, es que aquí está el quid de la cuestión. Y esto lo hemos hablado alguna vez con Soria. ¿A quién encubre Soria? ¿A quién? Es increíble.